Hola, este vídeo tiene como objeto hablar sobre Elon Musk, principalmente de su faceta como empresario, en su gestión de sus iniciativas empresariales, para lo cual me basaré principalmente en el libro biográfico de Walter Isaacson. Me parece oportuno hacer un breve resumen de la vida de Musk para entender el contexto. A las 7:30 de la mañana del 28 de junio de 1971, May Musk dio a luz a Elon Handeman en Pretoria, Sudáfrica. Su padre era Errol. May tuvo otros dos hijos, Kimball y Tosca. Musk era un buen estudiante, pero no el mejor de la clase. Con 9 y 10 años sacaba sobresaliente en inglés y matemática, aunque le costaba poner atención. Era un ávido lector y entre sus lecturas se encontraban los cómics. En su tiempo libre le gustaba fabricar pequeños cohetes y experimentar con diferentes mezclas. También aprendía trucos de magia y a hipnotizar. Tenía problemas para socializar con otros niños. Según cuenta él, propio Musk, ya de adulto, dijo que tenía Asperger. Es un trastorno del espectro de autista que puede afectar a las habilidades sociales, las relaciones, la colectividad emocional y la autorregulación de una persona. Según se cuenta en el libro, tras sufrir acoso y palizas en el colegio público, su padre lo trasladó a uno privado. La lectura le sirvió como refugio psicológico, un libro que encontró en el despacho de su padre que describía grandes invenciones que se haría en el futuro. Le hizo pensar por primera vez en ir a otros mundos. En la adolescencia incorporó a sus aficiones los juegos de mesa. Musk a los 11 años compró un ordenador haciendo trabajos ocasionales. Se aficionó a los videojuegos. Demostró una gran habilidad en programación al aprender por su cuenta varios lenguajes de programación. A la temprana edad de 13 años logró crear un videojuego que lo llamó Blaster. Lo presentó a la revista PC and Office Technology y apareció en un número de diciembre de 1984. Además, la revista le compró el videojuego. Se fue a Canadá a estudiar a la universidad. Aunque no había sacado buenas notas en los exámenes de admisión, él se creía más listo que los profesores de las dos universidades a las cuales tenía acceso para incorporarse. Durante el primer año en la Universidad de Queens, Musk sacó sobresalientes en empresariales, económica, cálculo, programación informática, pero notables en contabilidad, español y relaciones laborales. Dando un salto en el tiempo, cuando tenía 24 años, Elon y Kimball tuvieron a principios de 1995 la idea empresarial que consistía en crear un directorio de búsqueda de empresas y combinarlo con un software de mapas que proporcionaría direcciones a los usuarios para llegar a ellas. Recibió el apoyo económico de su padre, que le dio $28,000 y un coche destartalado, y por parte de su madre otros 10,000, y le dejaba utilizar su tarjeta de crédito. La primera oportunidad se les presentó con la empresa Navteq, que disponía de una base de datos de mapas. La compañía accedió a conceder la licencia a los Musk de forma gratuita hasta que empezasen a obtener beneficios. Pusieron a la empresa el nombre de Zip2, la cual fue un éxito. Fue la primera de otras iniciativas empresariales como X.com, un servicio de pago de persona a persona, que se fusionó con PayPal, la versión de pagos de Cofinity, SpaceX, una empresa aeroespacial, Tesla, de coches eléctricos, OpenAI, una empresa de inteligencia artificial de código abierto, Tesla Energy, paneles solares,
Optimus, un robot humanoide, Neuralink, que tiene como objeto implantar microchips en los cerebros humanos, Dojo, un superordenador capaz de usar millones de vídeos para entrenar una red neuronal artificial que simule el cerebro humano, la compra de Twitter, una red social cuyo nombre la cambió a X. Muchas de las iniciativas empresariales, como es el caso de Optimus o Neuralink, estaban inspiradas en la ciencia ficción, como el ciclo de novelas de viajes espaciales La Cultura de Ian Bank, que presentan una tecnología de interfaz humano-máquina llamada lazo azul, que se implanta en las personas y permite conectar todos sus pensamientos a una computadora. Entre los elevados objetivos finales poco conocidos es que la empresa Tesla proporciona un futuro sostenible electrificando los coches. Optimus, el robot humanoide, para impulsar la economía hasta el punto de que trabajar fuera solo una opción. OpenAI, que tenía como objetivo una inteligencia artificial abierto, seguro y beneficioso para la humanidad, para evitar el monopolio de la inteligencia artificial y evitar los malos usos de esta inteligencia artificial. Esta tecnología está vinculada con Neuralink, tiene como objeto protegernos de la mala inteligencia artificial, acoplando estrechamente el mundo humano a nuestra máquina digital. La misión de convertir a la humanidad en una civilización multiplanetaria con la colonización de Marte, para preservar la humanidad en caso de cataclismo en la Tierra, a través de la empresa SpaceX. Los elevados objetivos además suelen ir acompañados de pragmáticos modelos de negocio. Por ejemplo, había desarrollado los satélites Starlink como forma de financiar la misión de SpaceX a Marte. Como ya dije, quiero poner el foco en su gestión como emprendedor. El hecho que haya sido el mayor accionista de muchas de las empresas que gestionó ha sido determinante en convertirse en presidente, miembro de consejos de administración, director general, aunque también ha desempeñado puestos menores como director de producto o director de tecnología. Además, le gusta dirigir la reunión de los altos cargos de ingenieros, ser parte activa de la toma de decisiones de cómo va a ser el producto, en ocasiones dictando lo que se tiene que hacer, a veces apostando por ideas innovadoras propias o de su equipo, además de imprimir presión para la obtención de resultados, que suelen ser reducir los costes de producción y un calendario de plazos de los objetivos muy breves. Se le pedía especialmente a los ingenieros dedicación intensa y entrega incondicional. Pero su presión también la ejercía hacia otros cargos como al director general o a entidades ajenas. Su modelo de gestión tuvo resultados positivos y negativos. Empezaré por los positivos, poniendo algunos ejemplos. Invertir en proyectos arriesgados. Por regla general, los inversores son conservadores, sin embargo, él apostó por proyectos arriesgados, como la cohetería espacial o la fabricación de coches eléctricos. Ser el principal vendedor de vehículos eléctricos en Estados Unidos de América. Que Estados Unidos volviera a tener capacidad para enviar tripulación o carga a la Estación Espacial Internacional. En menor escala, el uso de una torre con abrazaderas para sujetar las dos etapas del cohete Starship y posteriormente para atrapar en vuelo la primera etapa, que se llama Super Heavy, a su regreso a la Tierra, permitiendo el reutilizar la primera etapa y abaratar el coste de la exploración espacial. Ahora pondré algunos ejemplos de su actitud y comportamiento en diferentes iniciativas empresariales no positivas. En su proyecto empresarial Zip2, con su escaso perfil empático, reescribía el trabajo que había hecho sus compañeros, por considerar que no eran lo suficientemente bueno, cuando no estaban presentes. Desdeñar el trabajo de los demás con frases ofensivas, pelearse físicamente con su hermano Kimball por discrepancias laborales en la oficina durante esas mismas fechas, poner fechas de plazos descabellados e impulsar a sus colegas a cumplirlo. Eso fue lo que hizo en otoño de 1999 al anunciar que X.com
se lanzaría el fin de semana de Acción de Gracias. La semana previa me rodeaba por la oficina diariamente, incluido el día de Acción de Gracias, en un frenesí nervioso y enervante. Y dormía bajo su escritorio la mayoría de las noches. En las revisiones de más de cada 15 días como presidente del consejo y financiero principal de Tesla para el modelo de coche eléctrico Roadster, no consideraba que sus ideas fueran meras sugerencias. Se enfurecía cuando no se llevaban a cabo, pese a las discrepancias razonadas, por ejemplo, de Martin Eberhard, director general, en una actitud, a mi parecer, arrogante. En el año 2008, Alan Zalman, inversor y miembro de la junta directiva de Tesla, consideraba que moralmente estaba mal utilizar los depósitos para la compra de los coches para financiar la empresa Tesla, más consiguió encontrar una asesoría externa que le diera la opinión que era legal lo que hacía. Podría seguir mencionando ejemplos, pero se alargaría mucho el vídeo. Algunas de las actitudes mencionadas son recurrentes. Su actitud se podría considerar en algunos casos inmoral, a crear un perjuicio innecesario. Si tiene Asperger, eso no lo exime de la responsabilidad. Sería mejor que delegara ciertas tareas, algo que más no le gusta. En algún caso podría ser ilegal, aunque no puedo confirmarlo. Es un gran lector, pero parece que no ha leído libros de civismo o los ha ignorado. De hecho, justifica de una forma pobre su conducta. Le dijo a Michael Marks, director general de Tesla entre el 2007 y 2008, que eres amigo de todo el mundo acaba haciendo que te importe demasiado los sentimientos del individuo que tienes delante en vez de preocuparte por el éxito del proyecto. Y eso puede acabar perjudicando a un mayor número de personas. Hay muchas formas de gestionar las crisis y no se puede pasar por alto los sentimientos de las personas, siendo estos parte indisoluble de la persona, a mi parecer. Esos sentimientos y emociones que ignora, si las tiene en cuenta a la hora de vender un producto o servicio, también de convencer de sus ideales. En su época estudiando en Stanford, había forjado una visión de la vida que repetiría como un mantra. Dijo Marx: pensé en las cosas que afectarían verdaderamente a la humanidad. Encontré tres: Internet, la energía sostenible y los viajes espaciales. Sus palabras grandilocuentes tienen alguna fisura. He buscado las 10 principales preocupaciones del ciudadano medio norteamericano y no aparece ni electrificar los coches eléctricos ni ser una humanidad interplanetaria. La primera preocupación es la economía, seguido de la atención médica y la violencia por armas de fuego. Lo que ofrece más son productos sofisticados, pero no un cambio social. Son productos destinados a un público elitista que con el tiempo va ampliando su base a un público más general. Para que el 90% de los coches sean eléctricos, no solo hace falta tiempo, sino que también es necesario que sean asequibles para la mayoría de las personas. Hay algo que no puedo pasar por alto. Él es el hombre más rico del mundo, y el dinero que posee excede con creces las necesidades vitales de su persona, incluso aunque tenga una vida lujosa. Pone de manifiesto las crecientes desigualdades sociales entre ricos y pobres. Más afirmó que la robótica proporcionaría una renta básica universal, pero no deja claro de qué forma. Más bien parece todo lo contrario, que haya más desigualdades económicas si no se paga más impuestos. Tampoco es prolífico a las actividades filantrópicas o altruistas. Sí que coincido con él en algún punto. Por ejemplo, la afirmación: la gente se equivoca al pensar que la tecnología mejora automáticamente. Solo mejora si muchas personas trabajan muy duro para que eso suceda. El éxito de Marx no se podría haber llevado a cabo sin la colaboración de muchas personas altamente cualificadas, lo que habla bien del modelo educativo norteamericano, pese a sus deficiencias, e innumerables personas que lo apoyaron de diferentes formas a lo largo de su trayectoria. Para aquellos que quieran tener más detalles, más información, os invito a leer el libro de Walter Isaacson. Me ha sorprendido la cantidad de información que aporta el libro. No coincido con Isaacson al final del libro cuando dice que si bien se puede despreciar las facetas malas de Marx,
se debe entender que se entrelazan las facetas malas y buenas. Me parece una posición de aceptación o resignación de algo que no puede haber margen de mejora. Me gustaría despedirme con un párrafo de San Agustín de Hipona. Llamamos ricos a los sabios, los justos y los buenos, que tienen o poco o ningún dinero. En efecto, son más ricos en virtudes, gracias a las cuales les basta con aquello que tienen a su disposición, incluso en medio de necesidad misma de los bienes materiales. En cambio, llamamos pobres a los ávaros, siempre codiciosos y necesitados, pues pueden poseer fortunas todo lo grande que quieran, pero por muy grande que sea su cuantía, no dejan de sentir necesidad. Sin más me despido. Saludos serios.